Muy buenas tardes o días, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a la segunda de las charlas virtuales sobre ciencia y desarrollo entre las representaciones consulares de México en Boston, San Francisco y San José. El objetivo de esta serie de charlas virtuales es compartir información sobre el potencial de colaboración y avances en innovación, ciencia y tecnología en nuestras adscripciones y conversar respecto a cómo aprovechar los recursos y las herramientas con las que se cuentan en estas diferentes ciudades para el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas colaboraciones con México. Hoy presentaremos una charla sobre desarrollos científicos aplicados al manejo de la pandemia de COVID-19 con la presencia de una invitada muy especial del consulado en Boston, la doctora Mariana Matus. Mariana es licenciada en Ciencias Genómicas por la UNAM y doctora en Biología Computacional por el MIT. Durante su doctorado se especializó en el estudio de aguas residuales, aplicando a temas de salud pública. Este proyecto se convirtió en el origen de BioBot Analytics, una empresa de la que es hoy cofundadora y CEO y que ha ofrecido una innovadora alternativa para la detección y contención del COVID durante el último año, como veremos a continuación. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la invitación, cónsul Alberto Fierro Garza, cónsules Remedios Alejandra, y por la introducción, Farid. Gracias a ti, Mariana. Como bien lo mencionas, está con nosotros Alberto Fierro, cónsul general de México en Boston, Remedio Gómez, cónsul general de México en San Francisco, y Alejandra Boloña, cónsul general de México en San José. Bienvenidos, cónsules. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Ahora le cedería la palabra al cónsul general Alberto Fierro, que tiene una pregunta para iniciar esta conversación con la doctora. Adelante, cónsul. ¿Qué tal? Gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y es un privilegio para el Consulado de México en Boston tener hoy a nuestra primera invitada en esta serie de charlas, a la doctora Mariana Matus. Mariana, ya lo has hecho anteriormente, pero lo interesante del día de hoy es que estamos sumados 3 regiones distintas de Estados Unidos que se caracterizan por su dinamismo en la innovación. Y tú eres un ejemplo de ese dinamismo. ¿Podrías compartir con nosotros cuál es la esencia del trabajo de BioBot, en qué tecnología se basa y cómo transformaste lo que era un proyecto de investigación en MIT en una empresa? Platícanos de esta experiencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder conectar con otras comunidades aquí en Estados Unidos llenas de innovación. Tengo una presentación que compartir con ustedes para platicarles más sobre lo que hacemos en BioBot. Pero antes de iniciar eso, solamente quiero comentar que pues, es un orgullo estar aquí. Yo soy mexicana, originaria de la Ciudad de México, graduada de la UNAM, y después me mudé para la ciudad de Boston para poder estudiar el doctorado en el MIT. También viví, de hecho, 3 meses, unos mesecillos allá en San Francisco, justo cuando estábamos iniciando la empresa, para poder conectar con toda la cultura de emprendedores, inversionistas y demás. Y regresamos acá a Boston, pero seguimos con lazos muy cercanos allá. Y de hecho ahora ya tenemos bastantes miembros del equipo que viven en San Francisco. Entonces ya hacemos, de hecho bromeamos que pronto vamos a tener no solamente la oficina aquí en Boston, sino también por allá. Pero bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para poder platicarles un poquito más de lo que hacemos en BioBot y cómo iniciamos. BioBot es una empresa cuya misión es el poder dar unos datos de salud pública a gobiernos locales para que puedan actuar rápidamente y detener pandemias
Y lo más interesante es que estos datos que estamos recolectando los obtenemos del análisis del agua residual. Tal vez nunca nos ha cruzado o sea, es difícil, ¿verdad?, imaginar esto, pero el agua residual, de hecho, no es un desecho, es un recurso. Así es como lo vemos nosotros. Es un recurso porque es una fuente de datos de salud pública. Cada vez que usamos el inodoro, estamos generando datos que se unen a esa infraestructura y que por ahora, por lo general, se han ignorado. Entonces, algo muy poderoso es que cada ciudad en Estados Unidos, en México, en el mundo, que tiene su infraestructura de aguas residuales, tiene un tesoro de información. Y nuestra misión es recolectar esa información y dársela a los gobiernos locales para que puedan tomar decisiones. Como comentó el cónsul Fierro, nuestro proyecto, nuestra empresa inició como un proyecto de doctorado, de investigación en el MIT, donde mi cofundadora Nusha Gailey y yo nos conocimos. Ella es una arquitecta, yo soy una bióloga, y juntas vimos la oportunidad de hacer este análisis del agua residual. Volvemos como una fuente innovadora de datos de salud pública. Aquí pueden ver a nuestro equipo que Pete, por ejemplo, él tiene es la segunda vez, esta es la segunda startup en la que trabaja, y en la anterior era también un cofundador. Y tenemos aquí muchos científicos, como pueden ver. Somos una empresa que crecimos el año pasado de ser 5 miembros en la empresa a ser ahorita ya casi 50 miembros en la empresa. Crecimos muchísimo y tenemos, al menos la última vez que conté, casi 8 doctores en ciencias en la empresa, todos de hecho graduados del MIT y Harvard, que se han unido para poder realmente crear todo este desarrollo tecnológico para la empresa. Entonces es un equipo con mucha ciencia, de mucha calidad, y que ahorita ya, como comentaba antes, debido al COVID, hemos tenido que también empezar a trabajar con gente de manera remota, que no está basada aquí en Boston, sino también que vive principalmente en el Bay Area, en San Francisco, pero también en otras partes del país, porque ahora con la pandemia, pues ya la gente como que se dio cuenta que muchos podían trabajar desde su hogar. También tenemos advisors, tenemos consejeros para la empresa. John Brownstein, que es nos ayuda en temas de salud pública, y Andrew Weber, que trabajó en la Secretaría de Defensa y que tiene una carrera en el tema de defensa contra básicamente cómo utilizar datos para poder defendernos y mantener al país seguro. Realmente lo que nos motiva cada día a trabajar es que nosotros sabemos que necesitamos ayudar a nuestras comunidades a estar mejor preparadas contra pandemias, enfermedades infecciosas, pero también de otras cosas. Ahorita apenas estamos saliendo de COVID-19 y ahí vamos muy bien, ya ahorita también con lo de las vacunas y demás, pero realmente no es un evento aislado y podemos, así como cada pocos años vemos nuevas enfermedades que afectan a la humanidad, esto va a seguir pasando. Entonces es muy importante el tener herramientas para poder responder a pandemias. Nosotros creemos que esa tecnología que se llama Wastewater Epidemiology o epidemiología de aguas residuales es muy poderosa, y lo que le permite al gobierno es tener una fuente actualizada de datos de salud pública de su población, una fuente de datos que es predictiva, que es inclusiva y que es versátil. Predictiva porque hemos demostrado, y no solamente nosotros, sino también otros investigadores en el área, que se pueden detectar enfermedades en la población a través del análisis del agua residual antes de ver casos en la clínica. Y eso es
por razones de biología. Simplemente nuestro cuerpo empieza a producir y a desechar las enfermedades y los patógenos en nuestros desechos antes de desarrollar síntomas. En el caso de COVID, el agua residual te da una señal con hasta 10 días antes de anticipación, antes de que veas casos en la clínica. Entonces, realmente te permite tener ese sistema de alerta temprana para poder saber si hay un nuevo outbreak. Es datos que son inclusivos porque todos tenemos una voz en el agua residual. Todos usamos el inodoro y todos estamos conectados a la infraestructura. Y por lo tanto, no sesga hacia las poblaciones y hacia las personas que tienen, por ejemplo, cobertura de seguro de salud o que pueden acudir, pueden tomarse un día libre de su trabajo o ir al hospital a tomar un test. Es más inclusivo y también es versátil porque se pueden obtener diferentes tipos de datos en el agua residual, no solamente el COVID-19, que es lo que hemos estado haciendo mucho este año pasado, pero también la influenza, uso de drogas, como las drogas tipo opio, que son un tema de salud muy importante en el país, en Estados Unidos, pero también información sobre dieta, estrés y otros. Este año pasado, BioBot ha trabajado en casi todos los estados del país de Estados Unidos, como muestra este mapa. Hemos analizado más de 8,000, ahorita creo que ya son casi más de 10,000 muestras de agua residual que corresponden a más del 13% de la población de Estados Unidos, lo cual es lo que significa que hemos construido ya datos que son representativos de lo que está pasando en el país. Además, este tema del análisis de agua residual es muy nuevo, pero este año pasado realmente captó mucho la atención de las comunidades. No solamente, pues, por primera vez el gobierno estaba generando estos datos para poder entender qué estaba pasando en las poblaciones, sino también hubo mucha cobertura de medios de los medios. Como pueden ver, de hecho, BioBot fue entrevistado por medios como el New Yorker, New York Times, Bloomberg, Politico, Washington Post, CNBC, Stat News. Mi cofundadora Nusha la entrevistaron en el Daily Show con Trevor Noah. Realmente fue un momento en el que como que la gente le gustó mucho esta idea de que uno puede entender qué tanto COVID hay en una población a través del análisis del agua residuales. Es algo muy poderoso. Y algo que también nos hace realmente sentirnos muy orgullosos es que este año, en 2021, Fast Company nombró a BioBot la tercera compañía más innovadora del mundo, solamente detrás de Pfizer y Moderna, que son, pues obviamente que ellos vinieron a salvar el mundo con las vacunas, y realmente, y arriba de AstraZeneca, lo cual muestra que realmente la industria de la biotecnología realmente también entendió el poder de esta plataforma y no solamente es para COVID, sino esta es infraestructura que ya debe existir, debe quedarse en el país de manera permanente para poder darnos datos más preventivos la próxima vez y evitar, pues, que otro COVID pase nuevamente. Antes de COVID, de analizar el agua residual para COVID, ya estamos analizando el agua residual para entender el uso de opioides, de las drogas de tipo opio. Y con eso, básicamente estábamos trabajando ya en diferentes ciudades, en Carolina del Norte y en Massachusetts, dándoles información sobre qué tipos de drogas estaban consumiendo en sus comunidades y por lo tanto qué tipos de programas tiene más sentido apoyar. Y esto es cómo funciona. Las comunidades que quieren recolectar estos datos van a nuestro sitio web y ahí básicamente se registran. De ahí reciben kits en los que pueden, básicamente para que puedan regresar a nuestro laboratorio su muestra de agua residual que quieren analizar
Y en nuestro laboratorio aplicamos un análisis modificado de qPCR, de PCR, para poder detectar el COVID-19. Y ahorita también ya estamos secuenciando el ADN de esa muestra para poder entender qué variantes hay en el agua residual en esa comunidad. Después aplicamos los análisis de biología computacional y de ciencia de datos y proveemos un reporte y también acceso a nuestro dashboard para que puedan ver sus datos y contextualizar sus resultados con todos los otros participantes en esta campaña. Como mencioné antes, los datos de agua residual dan una alerta temprana de que va a haber un incremento en los números de casos clínicos de COVID, como podemos ver en esta diapositiva. Y esa es la razón, esa es la ventaja que las comunidades ven en usar estos datos. Aquí pueden ver también una muestra de todos los datos que hemos recolectado en el último año a nivel, pues realmente país. Y aquí los datos mostramos desde qué ha pasado en Miami, en la zona en Boston y demás, y cómo los datos del agua residual también nos están dando o sea, correlacionan con los datos clínicos. Y bueno, pues aquí lo más importante también es, bueno, cómo lo usan las comunidades ya que tienen estos datos. La ciudad de Cambridge, por ejemplo, usa los datos de agua residual junto con los datos clínicos y junto con los datos de positivity rates, o sea, qué tantos tests dan positivo, para entender el nivel de, digamos, de alerta de la comunidad, para poder moverse de semáforo verde, a amarillo, a rojo, y poder también entender si los estudiantes pueden venir a estudiar a las escuelas o si tienen que estudiar desde casa. Entonces, todo esto han sido ejemplos este último año de cómo se usan los datos. Y ahora que ya estamos saliendo del COVID, estos datos nos han preguntado muchas personas, bueno, ahorita ya con las vacunas, ya que están disminuyendo mucho los casos, ¿cómo es que estos datos van a ser útiles? Bueno, lo que nosotros estamos escuchando es que conforme bajan los números de casos y muchas comunidades de hecho ya se vuelven negativas para COVID, este sistema se vuelve un sistema de alarma en el caso de que haya un nuevo outbreak. Además de que va a haber ciudades, tanto en Estados Unidos como en otros países, donde no se alcance un 100% de vacunación. Entonces va a ser importante el entender qué tanto hay y se vuelve, entre menos casos haya, ese sistema se vuelve más valioso, porque entonces los datos clínicos se vuelven muy escasos. Entonces, esta es la información que nos permite saber si todo sigue bien o si hay algo que debemos de poner atención. Y además de los opioides, además del COVID, volvemos el agua residual se puede utilizar para otras aplicaciones. Entonces, ahorita, especialmente hacia el final del año, vamos a empezar a analizar las aguas también para la influenza, para poder entender qué tanto COVID e influenza hay en una comunidad y por lo tanto entender las intervenciones, porque las dos enfermedades son enfermedades respiratorias donde se pueden confundir los síntomas. Entonces va a ser importante saber cuál de las dos enfermedades es la que está circulando en una población. Y ya, esta es mi última diapositiva, y solamente para mencionar que además de trabajar con gobierno, ya también ahorita estamos empezando a trabajar con otras comunidades que también ven la oportunidad de hacer el análisis de aguas residuales para sus comunidades. Estamos analizando varios nursing homes, oficinas, universidades, escuelas, prisiones aquí en el estado de Massachusetts, porque son comunidades más pequeñas donde se espera que el agua residual siempre sea negativa, donde se espera, ¿verdad?, que no haya COVID. Entonces, por lo mismo, si el agua residual indica un positivo, eso tiene una acción muy concreta, que es el hacer un test a todas las personas que estudian, trabajan o viven en ese edificio, y por lo tanto poder
contener ese nuevo outbreak antes de que se expanda. Entonces, ya también, además de trabajar a nivel ciudad, también ahora ya también trabajamos a nivel edificio, lo cual es también muy padre, algo que no anticipábamos antes de COVID-19 y que a través de esta experiencia ahora ya nos dimos cuenta que también hay mucho valor que podemos otorgar a este tipo de comunidades. Ya, con eso acabo y muchas gracias y podemos movernos a preguntas. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que interesantísimo lo que nos estás planteando, con un potencial de escalarlo, como bien mencionas, mayúsculo. Cederé la palabra ahora a la cónsul Remedios Gómez de San Francisco, por favor. Gracias, Farid. Oye, pues felicidades, Mariana. Verdaderamente qué orgullo que una mexicana sea la cofundadora de una empresa tan innovadora, ¿no? Como el premio que recibieron. Y pues también este concepto que no siempre uno alcanza a entender, de que las aguas residuales, más que desechos, son fuentes de datos muy importantes. En ese sentido, Mariana, te quiero preguntar, ¿cuál crees que ha sido el factor clave para el crecimiento tan rápido de tu empresa y la demanda? ¿Que antes no se hacían análisis de las aguas residuales, o al encontrar que con eso puedes detectar enfermedades o pandemias como el COVID-19, eso es lo que lo hizo que tuviera tanta demanda, Mariana? ¿Cuál fue la razón clave? Es una excelente pregunta. Sí, antes del COVID, este tipo de análisis no se llevaba a cabo de manera rutinaria o de manera regular en Estados Unidos. De hecho, hay otros países que ya tienen sistemas de este tipo, programas de este estilo a nivel federal, como Australia, Israel, Canadá, el Reino Unido ahorita ya acaba de formalizar uno también. La Unión Europea tiene uno también ya desde hace varios años, reciente, ¿no? De la última década, pero ya había algún programa federal. En Estados Unidos no había. Y nosotros veíamos la oportunidad de poder establecer eso para este país. Una de las grandes barreras para poder escalarlo a nivel federal aquí en Estados Unidos era simplemente la novedad del asunto. El hecho de que pues no había entendimiento de que este tipo de datos se pueden generar y que pues nadie había visto ni siquiera, bueno, cómo se ven este tipo de datos, qué significan, ¿verdad? También qué significan, ¿son confiables? ¿Realmente capturan lo que está pasando a nivel población? Entonces había mucho como trabajo de demostración, de credibilidad, de crear confianza de que estos datos se pueden utilizar para tomar decisiones. Entonces había todo ese lado como de educar a los líderes del gobierno sobre este nuevo tipo de datos. Y por otro lado, también requiere mucha logística. Como te podrás imaginar, desde ir a obtener la muestra de agua residual, analizarla en un laboratorio, analizar los datos. Entonces, creo que esos eran los dos factores que estaban como bloqueando el crecimiento, y pues con COVID hubo la motivación de innovar en el gobierno y de decir, este tipo de datos me está dando una información nueva y útil que no obtengo de los datos clínicos, vale la pena el generarlos. Y apenas esto tiene como una semana que CDC a través del HHS, Health and Human Services, nos acaban de otorgar un contrato para poder escalar el análisis a más comunidades en Estados Unidos. Felicidades. Ahorita, de hecho, muchas gracias. Ahorita estamos muy contentos y también bastante así como en shock, muy impresionados que sí existe ahorita ya el apoyo y un poco más, ¿verdad? El interés en tener estos datos de manera continua, incluso después del COVID. Pero sí, esa es un poquito de la historia ahí. Gracias. Adelante, cónsul Boloña, por favor. Me uno a las felicitaciones, Mariana. Impresionante este trabajo desarrollado y sobre todo
el potencial que tiene de crecimiento. Las aguas residuales siempre se habían visto como un problema en las ciudades, con dificultad de cómo sanearlas y cómo ayudar para que hubiera menos contaminación en ese sentido. Y bueno, pues alcanzar en un año de COVID, en un año tan difícil, este premio BioBot Analytics de Fast Company es sin duda algo muy significativo, un gran reto. ¿Cómo lograron posicionarse en tan poco tiempo como una empresa líder, con todos los retos que había, con toda la dificultad incluso para operar y seguramente con pocos elementos dentro de tu propia compañía para poder llevar a cabo todas estas investigaciones? Y la verdad que es gracias al muy buen equipo que tenemos. Es la gente, el talento que tenemos en el equipo que permitió que pudiéramos, pues, digamos, dada todo el reto, todos los retos que COVID-19 le puso al país, que mi equipo dijo, aquí podemos hacer una diferencia. Y, o sea, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil el crecer la empresa de ser a 5 personas a casi 50 personas en un año, el operar, no sé, la mayoría de nuestro trabajo operamos ya en línea, de manera remota, porque hasta hace un par de semanas no se consideraba seguro el poder, incluso ni siquiera ir a una oficina, ¿verdad? Y estar interactuando con otros. Entonces, desde el reclutamiento, entrenamiento de todos nuestros nuevos miembros del equipo, todo ha sido remoto, ha sido todo muy, pues ahora sí que aprendiendo, ahí como vamos. Y yo creo que es gracias al talento y a la motivación de hacer una diferencia. Y la verdad que aunque ha sido mucho trabajo, este año pasado, como dice ser cónsul, hacer milagros, ¿verdad? Ser una empresa tan pequeña, de repente estar a ese nivel. Creo que el saber que nuestro trabajo realmente estaba haciendo una diferencia y ayudando, era lo que nos mantenía, así como lo que nos daba energía. Porque además de todo esto que pasó con la empresa, y yo me acuerdo en inicios de la pandemia, tenemos nuestro producto viendo las drogas, ¿no? De repente todos nuestros clientes y clientes potenciales nos dicen, no quiero saber nada de drogas ahorita, solamente necesito COVID, ¿verdad? Pues fue un momento así como crítico, así de, ok, wow, ¿será que podemos hacer algo al respecto, verdad? ¿Podemos darles valor, sí o no? O sea, fue un momento así como muy duro para la empresa. Nos tuvimos que cerrar la oficina porque ya eran las reglas, ¿no? De que no era seguro y que todos se trabajara a su casa. Fue un momento de tanta incertidumbre y aún así el equipo pudo encontrar un camino y realmente inició todo un movimiento. O sea, esto se expandió por todo el mundo. Fuimos realmente los primeros y ahorita ya muchos países lo están haciendo, lo cual me da mucho orgullo. Y además de todo esto que pasó de manera profesional, también este año pasado yo tuve mi primer bebé de manera personal. O sea, pasé por todo locura embarazada y mi bebé nació a fin del año pasado. Así que también ha sido de manera personal, todo ha sido posible gracias al equipo. O sea, la verdad, apoyarnos unos a los otros. Ahora sí que un ejemplo de que sí se puede. Mujer teniendo un hijo y aparte en situaciones y circunstancias difíciles. Felicidades. Gracias. A mí me gustaría ahondar un poquito en esto último que mencionas, Mariana. Además de los retos de la empresa, ¿qué retos has tenido a nivel personal? Y es que los has tenido por el simple hecho de ser mujer. Y no solamente en este proyecto de la empresa, sino desde que estudiaste tu licenciatura, el hecho de ser una científica, ¿cómo se contrapuso con ser mujer y cómo lograste vencer estos obstáculos? No, pues, o sea, yo digo que es muy, muy verdad y muy cierto que como mujeres siempre tenemos retos adicionales conforme nuestra carrera va creciendo. Hay muchas mujeres, muchos hombres que te van a apoyar y que, ¿verdad?
quieren ver a más mujeres triunfar y van a estar ahí para ayudarte, y hay otros que todavía no. Entonces, pues, ahora sí que yo no soy la excepción, también he tenido mis momentos muy duros, ¿sabes? Durante mi carrera, así, muy difíciles en los que, de hecho, me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, estuve muy cerca, así de cerca, como de darme por vencida y no hacer ciencia, de no ser una científica, porque estaba como muy decepcionada de toda la dinámica ahí en la academia. Pero pues bueno, ahora sí que lo único que a mí me ha motivado a seguir adelante, y lo que le digo a otras mujeres que están iniciando su carrera, es que pues no hay que darse por vencida, porque así como hay los que te bloquean, también hay muchos aliados, ¿no? Hay muchas personas que te van a querer ayudar. Entonces, pues solamente uno no hay que darse por vencida. Y hay que volverse también una aliada para otras, ¿verdad? Entonces, esa ha sido mi experiencia. O sea, ahora sí que no me considero la excepción. Yo creo que también he vivido durezas como muchas mujeres, pero, pero pues a seguirle. Y a mí de hecho mi bebé sí es una niña, es una pequeñita, y pues obviamente que yo también digo, ay, tengo que dejar este mundo mejor también para ella, ¿verdad? Entonces, sí, y ya de manera muy específica, digamos, pues ahorita ya siendo mamá, por ejemplo, pues, uff, o sea, se requiere mucho tiempo para poder cuidar a tu bebé y demás, y es tiempo que no estás trabajando. Entonces, a menos de que tengas apoyo para quien te cuiden al bebé y demás, ¿verdad? De childcare, o sea, a menos de que tengas mucho apoyo ahí, sí te va a afectar porque te quita tiempo que de otra manera estarías usando trabajando. Entonces yo creo que cualquier política que ayude a hacer el childcare más, más accesible a las mujeres, yo creo que esas son políticas que ayudan a que las mujeres sigan siendo muy productivas. Porque ese es el principal reto que ahorita estoy teniendo. Que el childcare es muy caro, ¿no? Entonces, pero pues lo necesito, porque si no, pues no tengo tiempo para trabajar. Y mi mamá no está aquí, obviamente no tengo familia. Entonces, sí, yo creo que ese es ahorita el principal reto que tengo, es cómo balancear y cómo tener suficiente tiempo para trabajar, porque pues es mucho el trabajo. Pues definitivamente una inspiración para todas las mujeres que nos están viendo hoy. Tenemos tiempo para una segunda ronda, cónsules. Empezamos de nuevo con usted, cónsul Fierro, por favor. Platícanos, digo, nos has dado una muy buena presentación, muchas gracias, Mariana. Sigo muy impresionado con tu doble logro, cuando hace 1 año y medio estabas trabajando con 2 comunidades y de repente ahora pues, ya nos enseñaste el mapa, pues casi todo Estados Unidos, y tengo entendido que también algunas ciudades de América Latina y de México. ¿Cómo se dio a conocer? O sea, ¿tuvieron ustedes una estrategia de promoción en las ciudades, o una parte bueno, obviamente ya nos has dicho cómo COVID ha sido un actor importantísimo en el despegue de BioBot, pero tuvieron una estrategia claramente diseñada para crear estos nuevos mercados, o los mercados se acercaron a ustedes? Platícanos un poquito de esto. Sí, ha ido evolucionando. Básicamente cuando COVID inició y había mucha incertidumbre, ¿verdad? Y ahora sí que todos estaban buscando innovación y cualquier cosa que pudiera apoyar. Esto estoy hablando como de marzo del año pasado. Nosotras en ese momento decidimos invertir, ¿verdad? En desarrollar este nuevo producto de COVID-19. Y en ese momento éramos 5 personas en el equipo, todas éramos científicas, éramos 5 mujeres, de hecho.
las que en el equipo, todas científicas o ingenieras. Y en ese momento, pues, todos los recursos, lo que se nos ocurrió fue escribir un blog post. Y lo escribimos, lo publicamos en Twitter y básicamente haciendo un argumento de por qué, o sea, por qué deberíamos estar analizando los aguas residuales. Y ese blog post se volvió viral. O sea, la prensa le gustó lo que escribimos, empezó a hablar al respecto. Y como en ese blog post estábamos invitando a las comunidades, envíanos una muestra de agua residual y nosotros la analizamos. Y no vamos a cobrar, ¿no? No tiene costo. Ahorita es un proyecto de investigación para entender si lo podemos detectar y qué significa. Eso se volvió viral y fue así como de una semana a otra pasamos, como dice Cónsul, de un par de comunidades a cientos de comunidades que querían trabajar con nosotras. Entonces fue así como, pues yo digo, parte suerte, pues porque la prensa fue con gran apoyo de la prensa, que le gustó el mensaje y que lo amplificó. Ya después, ya que empezó eso, fueron las comunidades entre ellas que hablaban, ¿no? Así como, ay, estoy haciendo esto, ¿por qué no lo intentas? Y ya después de eso, ahorita, por ejemplo, estamos en una nueva etapa en la que es gracias al apoyo de CDC que más comunidades quieren trabajar con nosotros. Porque entonces ellos confían, ¿verdad?, en lo que CDC les está recomendando hacer o no. Entonces, como que ha ido evolucionando a través de la pandemia la estrategia para poder atraer más ciudades, pero en América Latina en particular, por ejemplo, conectamos con México, con algunas ciudades en Querétaro a través del consulado de Boston. Estuvimos haciendo unos pilotos allá y también hemos estado trabajando con Uruguay y con Ecuador a través del World Bank, del Banco Mundial, del apoyo del Banco Mundial. Y de hecho, cuando pensamos de manera internacional, América Latina es una de las zonas de prioridad para nosotros, para poder trabajar. Y de hecho pues tiene sentido también, no sé si han visto las últimas noticias que los hotspots a nivel internacional, ya creo que 7 de los 10 en el top están en América Latina ahorita. Entonces es realmente una región donde nos interesa mucho el poder seguir creciendo. Esto que dices, Mariana, me lleva a decir lo siguiente. Para los emprendedores, para los científicos, para los investigadores, hombres y mujeres que nos están escuchando, si tienen algún proyecto, acérquense a los consulados de México en Estados Unidos o Canadá. Lo que dice Mariana deja entre líneas la importancia que es el capital social, que es el tener las redes adecuadas para poder escalar un proyecto de manera exitosa. Y nuestra función como Secretaría de Relaciones Exteriores es vincular tanto a Estados Unidos y Canadá con México para que estos proyectos científicos logren materializarse, logren comercializarse. Entonces, por favor, para eso estamos, no duden en buscarnos. Cónsul Remedios, por favor. Gracias, Farid. Oye, Mariana, bueno, pues nos motiva muchísimo todo lo que nos dices que has estado haciendo. Y tú como mexicana, que además se formó en México, en la UNAM, como nos dijiste, ¿qué crees tú que tendríamos que hacer en México para que proyectos como el tuyo pudieran florecer? En el caso específico de lo que tú haces, de análisis de aguas residuales, ¿cómo ves, en qué situación está México? Ya tuviste contacto con el estado de Querétaro. ¿Tú qué sugerirías o qué diagnóstico harías de lo que tenemos que hacer en México para seguir pues, el ejemplo de lo que tú estás haciendo con tu compañía? Sí, a mí me parece que el enfocar recursos de emprendimiento hacia las universidades, universidades y centros de investigación donde tenemos científicos, ingenieros, ¿verdad? Con muchas ideas, con mucha creatividad y con muchas ganas de tener impacto.
porque esa es la razón por la que muchos deciden estudiar ciencia e ingeniería, es porque son curiosos, les gusta aprender y quieren hacer una diferencia, ¿no? Les quieren tener impacto. Entonces a mí me parece que el poder atraer recursos hacia esas comunidades, porque muchas veces los recursos de emprendimiento acaban enfocados en las facultades de negocio, por ejemplo, en lugar de las facultades de ciencia e ingeniería. Entonces yo creo que eso sería como algo padrísimo y es algo que yo, por ejemplo, solamente tuve esa confianza de decir, oh, yo puedo emprender mi empresa hasta que acabé en el MIT y entonces la narrativa era, no tienes que haber estudiado negocios. Puede ser quien sea, puede ser un científico o un ingeniero, no importa. Si tienes una buena idea, tú puedes ser un fundador, tú puedes ser un CEO, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, de acuerdo a mi experiencia, creo que eso sería algo muy interesante, poder atraer más recursos a esas comunidades. Y en específico sobre, para poder hacer el análisis de aguas residuales en México una realidad, lo que tendríamos que hacer sería el poder trabajar junto con las autoridades, creo que sería Conagua, no sé, las autoridades que son responsables del tratamiento de agua residual, junto con la Secretaría de Salud, porque siempre se requieren como los dos para poder implementar ese trabajo, porque necesitamos acceso al agua, los permisos y demás, pero los datos son usados por el sector salud. Entonces, el empezar a crear una coalición de ese estilo y el poder pues también incluir a los científicos, a la UNAM y a universidades del país para que puedan ayudar con toda la interpretación de los datos y publicación de resultados y demás. Entonces, algo así yo creo sería el poder empezar a crear esta coalición entre las universidades y este par de sector salud y sector agua para poder hacerlo una realidad. Porque yo creo que sí sería muy útil será un tipo de datos que es independiente de lo que se reporta en los hospitales. Entonces, pues, muy, muy útil. Gracias por esas sugerencias. Estamos tomando nota para pasarlo a las autoridades competentes. Gracias. En efecto, y es una combinación difícil, se necesita una gran idea, se necesita mucha convicción, mucha determinación, se necesita dinero, se necesita cooperación institucional, ahora que lo mencionas, Mariana. Es una serie de elementos que no es fácil de encontrar, pero una vez que se logra tenerla, es cuando los proyectos se materializan y se escalan. Algo que pasa mucho en el área de la adscripción del Consulado de México en San José, ¿cierto, embajadora? Creo que podemos ir teniendo esta última pregunta con usted. Muchas gracias, Farid. Sigo impresionada de verdad, Mariana. Es extraordinario todo esto que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, siguiendo con esta misma temática, con este mismo tenor, hay muchos científicos también en México, hay muchas personas en nuestra comunidad aquí en esta área de San José que están dedicándose también a la rama de la biotecnología. Tu proyecto, ¿qué tanto has considerado la posibilidad de esta expansión en donde se aproveche a todo ese capital humano científico que puede haber tanto en México como en nuestras jurisdicciones de México americanos, para que pudieran en un momento dado ayudar, compenetrarse y poder ser o encontrar una opción también de investigación a través de la ampliación de estos proyectos? ¿Tienen en puerta visto alguna ampliación de estos trabajos a nivel comunitario y nacional? Sí, especialmente a nivel internacional, básicamente el modelo por el que queremos crecer es en el que construir ese equipo técnico en diferentes países, en cada país en el que queramos trabajar, en el que, por ejemplo, y que nosotros podamos pues entrenar y realmente hacer lo que se requiera, ¿verdad? Para que puedan tener el contexto necesario,
pero que todo el trabajo técnico se lleve a cabo en ese país. Por ejemplo, lo que así hemos trabajado en Ecuador y en Uruguay es entrenamos a un equipo universitario que tiene su propio laboratorio para poder hacer todo el análisis ellos mismos. Y nosotros solamente estamos ahí como un apoyo, que por si hay preguntas o dudas, ¿verdad?, al respecto, somos un apoyo y también apoyamos para la interpretación de los datos cuando se comunican del científico, ¿verdad?, del laboratorio, al gobierno, porque ya hemos aprendido que ahí tiene que haber un poquito traducción, ¿verdad?, de alguien muy técnico y muy científico a nuestros líderes en el gobierno. Entonces, ahí también es donde hemos desarrollado mucho conocimiento de cómo hacer esa traducción. Y ahí es donde apoyamos, pero todo el análisis científico se lleva a cabo de manera local. Y eso es lo que nos gustaría expandir con ese modelo. Porque como usted bien lo menciona, todo ese talento existe en todos estos países. Entonces, afortunadamente, no se tiene que replicar ni construir de ceros. Ahí ya está. Fenomenal, y tendremos mucha tarea de aquí en adelante porque se abren muchas oportunidades sin duda con esto. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Oye, Mariana, y esta serie de elementos que se necesitan para poder concretar un proyecto, ¿cuál crees que es el más difícil en México? ¿Qué consejo le darías a los emprendedores en México para lograr vencer este obstáculo? Si es financiamiento, ¿hay alguna manera que tú puedas aconsejar para que estos emprendedores puedan conseguir financiamiento de manera más fácil? Si es determinación, ¿hay un tip que les puedas dar, como, no sé, fíjense en una figura como Steve Jobs, qué sé yo, para no perderla? Si es la idea per se, estudiar mucho, ¿qué les aconsejarías a estas? Yo creo que lo más importante es tener la oportunidad de intentar y fracasar. Porque la mayoría de las ideas que vamos a tener como emprendedores no van a ser muy buenas, ¿sabes? Pero eso está bien y es normal. De hecho, BioBot es la tercera como startup en la que yo había trabajado. Hubo 2 intentos antes de eso, en otros temas así, de salud también y de biotecnología, pero otros temas, donde yo intenté y empecé a trabajar con algún pequeño equipo y demás, y que en cierto momento dijimos, esto no va a funcionar, ya, bye, ¿sabes? Entonces yo creo que si queremos tener más empresas en México, tenemos que dar esa oportunidad. Y para mí, las universidades es el punto donde nos deberíamos enfocar, porque es donde los estudiantes ya de por sí tienen seguridad, digamos, ¿verdad? Estabilidad por algunos años. Y en paralelo, si les damos la oportunidad de intentar incubar cosas, y a lo mejor para cuando se gradúen ya incubaron 2, 3 cosas que no funcionaron muy bien, pero que ya lo intentaron y ya tienen más experiencia y ya pueden juzgar mejor si vale o no el riesgo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una decisión personal. ¿Voy a ir a buscar un empleo o voy a intentar hacer mi propio empleo? Y es un riesgo personal. Entonces yo creo que el tener esa oportunidad de probar y de fracasar y de aprender rápidamente es lo que yo creo que sí incrementaría mucho el número de empresarios, de fundadores en México. Es algo que yo creo que para mí fue muy importante y el también poder entender que fracasar es parte de la experiencia y que también a veces uno quiere que todo funcione, ¿verdad? Bien. No, o sea, fracasar es parte de la experiencia y me acuerdo como una vez escuché que el fundador de Dropbox, escuché una plática del fundador de Dropbox, que también fue un estudiante del MIT, y algo que él dijo se me quedó muy marcado, que fue, solamente tiene que funcionar una vez. Es cierto. Entonces, a uno lo van a recordar por la vez que funcionó, pero eso no significa que solo se puede intentar una vez, hay que intentarlo muchas otras veces.
Muy bien, pues muchas gracias por este consejo tan sabio. Cónsul Fierro, una última pregunta, un último comentario para después pasarle la palabra a la cónsul Remedio. Básicamente agradecerte, Mariana, el tiempo que te estamos robando como empresaria y el tiempo que te estamos robando como mamá, pero me parece muy importante que esta fantástica experiencia ideada por mujeres, por una mexicana migrante en Boston como cofundadora, sea conocida en México, que sea conocida en los otros consulados y en particular en las circunscripciones de mis colegas Remedios y Alejandra con quien estamos. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. Igualmente, Mariana, muchísimas gracias. Creo que esta plática puede ser muy esperanzadora para quienes lo vean, sobre todo nosotros pensando en los mexicanos que viven en México o que viven acá, para seguir tu ejemplo. Y pues nuevamente felicidades como mujer, como migrante, como científica. Qué orgullo, y pues para eso estamos aquí los consulados como parte de esta serie del Corredor Norteamericano 4.0 para el desarrollo. Eso es lo que buscamos, inspirar a nuestros mexicanos y mexicanas con ejemplos como el tuyo. Muchas gracias. Gracias, Mariana, de verdad, muy inspiradora toda tu presentación. Estoy segura que esto motivará para que mucho más gente, en particular nuestros connacionales, se dediquen al estudio de la ciencia. Y como tú misma lo dijiste, no solamente al estudio de la ciencia, sino intentar, aunque sea con fracasos, para poder lograr proyectos que sean de un impacto tan positivo como el que ustedes han logrado desarrollar, como el que tú has logrado desarrollar con tu equipo. Ya no quiero repetir más de lo que ya se ha dicho. Mis respetos, mi admiración por todo lo que has logrado. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo me uno a la serie de felicitaciones de los cónsules. No sé si quieras agregar algo más, Mariana. Tienes la última palabra. ¿No? Pues que nosotros como mexicanos tenemos ya mucho optimismo, mucha resiliencia, tenemos muchas cualidades que nos hacen buenos emprendedores. Así que, pues sí, más fundadores, más empresas, más ciencia, porque ahí está el futuro. Ahí es donde está el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon o vieron. Esténse atentos para la siguiente charla triconsular que será anunciada mediante nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.